Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y de aquellos judíos que habían tomado mujeres de Asmod, amonitas y moabitas, la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Del libro de Nehemías, capítulo 13, versículos del 1 al 3 y del 23 al 28. ¿Por qué será que Alexander está haciendo estos saltos tan extraños en el último capítulo del libro de Nehemías? Hermanos, este último capítulo del libro de Nehemías, el capítulo número 13, está compuesto por diferentes textos que aluden a diferentes temas, o dicho de la manera más correcta, es como si en esta última parte del libro de Nehemías se hubiera hecho un desorden narrativo. Empieza hablando de una cosa, luego pasa a hablar de algo que pasó hacía mucho tiempo, luego viene y cuenta otra cosa y luego vuelve y retoma el tema inicial. Lo que nosotros hemos hecho, respetando el texto, es decir, sin quitar palabra alguna ni añadir palabra alguna, es, en este caso, leer primero el tema que tiene que ver con romper los lazos de parentesco con pueblos extranjeros. En este capítulo 13 del libro de Nehemías, ese tema está al principio y al final. Pero en la mitad hay otros dos temas que de leer completo todo el capítulo 13 sería muy complicado de comprender las ideas particulares a las cuales nos invita el texto a reflexionar. Por eso hemos hecho esto. Sabiendo que hay tres temas en el capítulo 13, hemos leído primero completico uno de los temas, aunque hayamos tenido que saltar del principio al final, y luego leeremos los otros dos temas que narra este mismo capítulo 13, para que así las temáticas que vamos a abordar sean concretas y fáciles de comprender para nosotros. Repito, hemos respetado totalmente el texto. Hemos hecho saltos de versículos, pero no hemos ni quitado ni añadido ningún versículo. Los veremos absolutamente todos, solo que ordenados de acuerdo al tema que tratan. Cuando abordemos los otros dos temas que trata este último capítulo del libro de Nehemías, nos daremos cuenta efectivamente que esta manera en la cual vamos a leer este último capítulo es la más apropiada para comprenderlo mejor. Sobre este primer tema que trata el último fragmento del libro de Nehemías, ya lo había tocado el libro de Esdras, en el cual se nos narraba cómo también obligaron a las familias a separarse de aquellos con quienes habían contraído parentesco y que no eran del pueblo de Israel. La razón de todo esto yo la he repetido hasta el cansancio y hoy nos la ha traído textualmente Nehemías. Todo el pecado cometido por Israel, de infidelidad, de idolatría, de necedad, de soberbia, como queramos llamarlo, todo ese gran pecado entró en el pueblo de Israel por causa del rey Salomón, como nos menciona aquí el versículo 26 del capítulo 13 del libro de Nehemías. Pudiendo haberse conseguido una esposa israelita de su mismo pueblo, Salomón buscó
un montonón de esposas y un montonón de concubinas, es decir, amantes de otros pueblos, pueblos en los que no se creía en Jehová Dios sino en otros dioses. Y por tenerlas contentas, lo hemos dicho hasta el cansancio, permitió que ellas adorasen a sus dioses entre los israelitas y que se construyeran templos para esos dioses, y eso se le terminó pegando al pueblo. Lo que dice aquí Nehemías es: todo esto nos pasó, nos llevaron hasta Babilonia, nosotros los del sur, y a los del norte los volvieron nada y se los llevaron para Nínive antes que a nosotros, ¿y vamos a volver a caer en lo mismo? Por eso la actitud, nos dice el texto, incluso hasta violenta y agresiva de Nehemías, que hasta los golpeó, o sea, fue a las malas. Arrejo fue que los cogió y les dio delante de todo el mundo como castigo por haber vuelto a hacer lo que se supone no deberían hacer, porque fue lo que los hizo caer. Preguntémonos respecto a esto de hoy, hermanos, cuando nosotros hemos sido necios en la vida, ¿cómo nos ha corregido Dios? ¿Qué tanta paciencia nos ha tenido? La corrección de Dios y la invitación a corregir de Dios ha sido constante, suave, paciente, misericordiosa, respetando siempre nuestra libertad, ¿o se ha visto Dios obligado a cogernos y darnos juete, como hizo aquí Nehemías con los judíos de su tiempo que querían seguirse emparentando con mujeres extranjeras? En otras palabras, ¿qué tipo de corrección queremos? Seguramente alguien dirá: no, pues obviamente yo no quiero que mi Dios me coja y me dé vara. Entonces, ¿por qué no obedecemos cuando lo hace a las buenas? No vaya sea que llegue el tiempo en el que, al ver nuestra necedad, nuestro Dios tenga que cogernos y ponernos de rodillas y postrarnos ante Él por nuestras necedades. Antes que sea demasiado tarde, antes que Dios coja la vara para corregirnos, hagámosle caso a sus suaves llamados. Sé como hombre de carne y hueso que vencer nuestras humanas debilidades no es fácil, pero tomados de la mano de Dios, asidos a la oración, aferrados a Cristo, podremos vencer. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.